hacen, pero que reproduzcan enzimas y coenzimas, va a hacer falta alguna biopsia, radioisotópicamente cómo se comporta la LDH2 y la PDH, pero que lo hagan en interval training, porque todo el mundo viene con protocolo, o incremental, ya sabemos, o continuo como máxima de actividad, esfuerzo 30 minutos. Nosotros necesitamos interval training porque en natación, atletismo, ciclismo, remo, si no entrenás en interval training, no tenés estrés metabólico elevado por la zona. Y cuando hacemos preparación física general en deportistas de campo que nos insultan, tranquilo. Cuando yo evalué la selección nacional, ese equipo tenía 61 mililitros minuto kilo de peso, el 19 jugadores de campo, ese equipo, 18 de los 19 jugadores tenían 3 años en Europa, en la época que se hacían pretemporada larga. Yo los venía testeando con consumo de oxígeno y con lactato 3 años, porque en esa época teníamos tiempo, porque venían 15 días por cada fecha eliminatoria. Nos tocó la primera eliminatoria sudamericana de partidos todo contra todo, y aprovechamos. La última, como dijo Pizzarotti, que en paz descanse, la última medición Pasarela la aceptó antes de irse a Francia, porque Pizzarotti le dijo, hermano, evaluamos 3 años toda esta variable, y me dejaba evaluarla antes de salir de viaje, porque yo me voy a llevar los datos de quién está a 10 puntos, 9 puntos, 8 puntos. Esos tipos corrieron a más de 20 kilómetros por hora en la cinta, en el VO2 máximo. Y la correlación de VO2 máximo, que es la velocidad de la cinta, y la correlación del VO2 máximo en mililitros minuto kilogramo, con la velocidad media de 4,6 milimoles 10,400 dio 0,88 y 0,85. ¿Está bien? Ahora estoy esperando que salga en el libro de Proceding. ¿Está bien? Y segundo tema importante, desarrollamos una ecuación que se las debo, porque no tuve tiempo de meter todo. Una ecuación donde vos, para ese grupo de deportistas elite, no te va a servir si son gordos, obesos, desentrenados, tener una ecuación para calcular VO2 máximo sin el consumo. Porque la correlación de banda con el VO2 máximo, ¿sí?, nos dio 0,90. Por lo cual la ecuación es buenísima, pero sirve para esa muestra. Ese otro tema, chicos, a veces transpolamos ecuaciones y modelos de obesos diabéticos a recreativos. De recreativo a veces los pasamos a elite, y a veces, porque a veces en elite no hay. Y después datos de elite queremos que lo haga un recreativo. Esos son problemas metodológicos insolubles. Bien, ahora, aquí a ver, ya, rápido, porque me tengo que ir. Nivel de potencia, FP, en umbral. Juan, no te contesté todo lo que quería, pero si volvés a ver la presentación vas a entender que una cosa es cosas que salen del umbral en cargas incrementales, otra cosa es este. En trabajos, trabajo de estado estable es el componente lento, esto es de Juan. La que sigue, felicitaciones, Chávez, en pausa pasiva está fundamentado. Bueno, lo que nosotros decimos que en la pausa pasiva se fuerza la remoción y oxidación. Le decimos a Brooks, hey, investigame la PDH y la LDH2 y la remoción RT y ROX adentro, porque yo afuera lo que veo es que hay una meseta. En 1 minuto, en 1 minuto y medio, en 3 minutos. Hay caída, pero la caída no altera el nivel. No es que hace en 1 minuto 4, 6 y al final del minuto 30 cae a 3. No, cae a 5, 5. Y cuando está 8, 9, 10, está en 9, 9, 10 y a los 3 minutos cae significativamente, pero cae a 9. No baja a 6. Seguimos en zona, se dice. Ahora, si pasa eso en sangre, es porque algo pasa en músculo, que estoy seguro, pero quiero que ellos me lo demuestren. Una cosa es decir, aseguro se lo llevaron preso. Si el lactato se fuera para arriba, la remoción, el lactato vuelve a piruvato y no se oxidara porque la PDH está bloqueada por esa acidosis, el piruvato volvería al lactato y en la meseta, en la pausa, sería para arriba. Tiende a bajar, quiere decir que funciona la PDH. Ahora, ¿qué nos enseñaron en PDH? ¿Saben cuántos simposios y paper hay sobre la dinámica de la PDH en animales y humanos, medida in vitro y en vivo? Maravilloso tema que algún día lo voy a grabar, pero hace falta formación bioquímica en quien me escuche y alguien que lo compre. Amigo, nos decían que la PDH con 6, 7, 8, 9 milimoles de sangre, que multiplica por 4 la de músculo, se inhibía completamente. No es cierto.
en tipos entrenados sigue funcionando y sigue removiendo. Por eso hace las mesetas y ligeras caídas. La caída te está diciendo que después de un tiempo ya oxida más de lo que removió. Son deducciones de la sangre mirando en espejo lo que pasa dentro de la célula, y ahora también con la nueva versión lo que pasa entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Porque yo creo en el MLOC, Mitochondrial Lactate Oxidation Complex. Los tres autores, Hashimoto, Hussein y Brooks, son muy sólidos en el paper. Y de ahí hay 20 papers que confirman. A ver, o sea que para mí la pausa entrena, o decítelo. Doctor, ¿se cayó las pulsaciones? Obviamente se cayó la ventilación, se cayó el componente cardiorrespiratorio del VO2, se cae el VO2. Pero la pausa entrena porque sigue estresando la remoción o la oxidación a una tasa elevada. Y estresar representa fabricar enzimas y coenzimas, amigo. Si alguien dice lo contrario, se lo discuto de aquí a Ushuaia, es muy cerca. De aquí a Melbourne o a Perth, que están exactamente en el otro lado del mundo. Bien, opinión del consumo energético periodo POC. Amigo, patología, no soy ni cardiólogo, ni neumonólogo, ni lo voy a hacer, ni lo quiero ser. ¿Sí? No tengo autoridad para contestar. Saludos, ¿cómo se llama? Almerares, sí. 35 años estuve en una pileta sufriendo los 10-400 metros y los pinchazos de la oreja. Bueno, amigo, lo único que no quiero que después pongan en los Twitter, como pasó hace 2 años, cuando Rosario Central corría mucho con Coudet, ¿sí? Que volaban, dice, ahora entendemos por qué vuela físicamente el equipo de Coudet. Está ahí Joseph Mengele Massa, ¿sí? Que seguramente también usa esteroides para mejorar. ¿Sí? Salió, me lo mostró mi hija, muy sufrida. Le dije, hija, así como las comunicaciones en las redes pueden ser muy positivas, también las redes son frecuentemente usadas para emitir frustraciones y basura. Papi, armá la cuenta de Twitter y contestá. No voy a tener Twitter, lo lamento. Tengo correo electrónico, WhatsApp y Google, Internet, y con eso creo que estoy suficientemente satisfecho. Me quiero despedir, amigos, porque estamos... Y nos fuimos, ¿por qué no me paraste, Fabio? Tengo las 3 personas ahí esperando, soy un tonto. Perdón, perdón, tengo que poner una placa. Esperá, dame que pongo la Tranquilo, placa, lo ya voy a está, presionar. ya está. No, Estaba sí, embalado, sí, estaba pero embalado. al final cumplí con el tiempo y ahora me fui al carajo. Y eso Bueno, pero está. es Se responsabilidad mía. justifica, se Bueno, a justifica, ver, Juan, se voy a justifica, Juan. A compartir la ver, pantalla. Déjeme compartir pantalla, por favor. dale, querido. Porque quiero presentar a mis amigos colegas, que ahora no sé. Cerré, espere que lo cerré. Espere. Deme un instante, por favor. Tranquilo. Un instante, por favor. Voy a cerrar mi presentación. Voy a Hola, abrir. Raúl. A ver, perdón, Raúl. Raúl me saludó. Lo vi a Raúl y me digo, no, ¿me querrás saludar? No, me está insultando, Raúl. No, Bueno, Raúl, tranquilo, que hago la presentación mía dura exactamente no puedo correr la cámara acá para cerrarlo a mi amigo. A ver, Raúl, me va a llevar un minuto presentarlos. Ya nos pasamos 20 minutos. El doctor Raúl Ferrari de Córdoba, inestimable, maravilloso amigo y colega, va a hablar de prevenir y curar con la actividad física, el deporte, pediatría, bronquial y diabetes, 30 minutos. Posteriormente Manuel, gran amigo, también un gran sobreviviente de la época de las EDI, adaptaciones biológicas, el entrenamiento en altitud, nuevos paradigmas de entrenamiento y competencia a la altura para deportes de equipo. Y mi gran amigo Sergio Mauro de Independiente, aspectos biológicos, control de carga, trabajo en el fútbol, ¿sí? Y rápidamente voy a leer la currícula rápida de ellos para luego darle secuencia y no tener que presentar a cada uno. Raúl es médico cirujano, especialista universitario en pediatría y medicina del deporte, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y secretario del Comité Nacional de Medicina del Deporte Infanto Juvenil de la propia SAP, docente posgrado en Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Córdoba. Manuel es médico especialista, recertificado en Medicina del Deporte, vicepresidente de la Sociedad de Medicina del Deporte de esa provincia, director de un centro de medicina deportiva en Tucumán,
docente investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Educación Física, y es un miembro profesional del Colegio Americano de la Medicina del Deporte y es miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Montaña. Sergio es un especialista en medicina del deporte, especialista en cardiología, docente del Instituto de Ciencias Biomédicas de Favaloro, Ciencias del Deporte Favaloro, y médico del Club Atlético Independiente de Buenos Aires. Ahora sí, yo me llamo a silencio, por favor, dejo de compartir pantalla y vuelvo para la mesa redonda si me dejan. ¿Sí? Los escucho atenta y prolijamente. Permítanle al compañero que ponga su presentación. Muchas gracias. Raúl, ya te tenés que desmutear vos, Raúl. Muchas gracias por su exquisita atención. Gracias, Juan Carlos. Vení a acople, Raúl. Acerca el auricular. Ahí está. Te escucha bien. ¿Me das entrada vos? Tenemos un eco. Se le acopla el micrófono con el audio. No, está acopla con el celular. Ah, uno de los dos Mirá. tiene que desconectar. Ahí está. Se sigue acoplando un poco. Sí. Ahí pasó. ¿Para compartida, Ariana? Tienes, sí. La tenés para compartir. ¿Me escuchás vos ahí? Sí, sí, sí. ¿Me das entrada vos o entro yo? Entra vos a la compartir pantalla. Perfecto. Bueno, le agradezco sobre todo a los organizadores, al doctor Juan Carlos Mas especialmente que me invitó. Voy a tratar de cumplir en los 30 minutos que él me pidió. Más que nada, aparte por el recuerdo que teníamos de los simposios en la década del 90, donde nos cerraban la puerta si no entrábamos en horario, porque se respetaba a rajatabla el tema de los horarios. Bueno, voy a compartir pantalla. El tema que yo quiero dar es actividad física y deportes en enfermedades crónicas, y acá vamos a hablar de asma bronquial y diabetes, como habíamos quedado con el doctor Massa. ¿Por qué me interesa este tema? Porque son dos patologías que, si bien no se mejoran mucho con el ejercicio físico, porque no hay pruebas de que mejoren mucho. Raúl, no estamos viendo tu presentación. ¿Cómo? No estamos viendo tu presentación. Estamos viendo una pantalla grabada del Congreso. ¿Me escuchás ahí? Escuchar sí, pero no vemos la presentación. Está abriendo otra ventana. Deja de compartir y compartirla de nuevo. Perfecto, se acoplaba con el celular. Bueno, decía que muchas de estas patologías tienen beneficios generales y particulares, requerimientos para que las personas con estas patologías puedan hacer actividad física y deportes. Algunos requieren estudios especiales y creemos que hay que prescribir ejercicio, tener algunas precauciones, consideraciones especiales, y vamos a ir haciendo propuestas a medida que desarrolle la charla. Fundamentalmente se ha hablado mucho de los beneficios generales
en el asma y en la diabetes del deporte. Pero fundamentalmente creo que no tenemos que prohibirle o impedirle a los chicos y a los adolescentes que practican y que quieran practicar una actividad física, hacer un deporte porque padecen esta patología, porque ya tienen un problema por el hecho de tener esta enfermedad y se les suma el hecho de que a veces por miedo, por temor o por desconocimiento no se les permite hacer actividad física. Y la actividad física, como a cualquier persona, al diabético y al asmático, también le previene todos los problemas del sedentarismo, como la obesidad, la diabetes 2, la hipertensión, etc. Le mejora el fitness y la forma física, la socialización, y mejora la autoestima y la personalidad, y fundamentalmente la autoestima, que en muchos de estos chicos con patologías crónicas está un poco caída. Mejora el rendimiento académico, ya lo sabemos. Y por supuesto crea hábitos de vida saludable. Esto es lo que yo quería destacar fundamentalmente, porque se ha buscado mucho decir, bueno, para el asma lo mejor es la natación, para la diabetes lo mejor son los entrenamientos prolongados, evitar los deportes de altísima intensidad y de corta duración por el tema de las catecolaminas que pueden aumentar la glucemia, etcétera, etcétera. Yo fundamentalmente creo que no hay que buscar un deporte para cada patología y sí hacer las adaptaciones de cada deporte a las necesidades del deportista que las padece, porque sabemos que el chico elige el deporte, por ahí puede pasar que lo elige de acuerdo a su patología, pero lo elige por otro montón de cosas, fundamentalmente por razones de tipo, como decía el doctor Massa, de tipo social. Entonces, creo que hay que adaptar cada deporte a las necesidades de estos deportistas y tiene que haber un compromiso de la familia, de los entrenadores y de los compañeros de equipo por medio de un asesoramiento calificado. O sea, muchas veces esos chicos entrenan en equipos de fútbol, en equipos de básquet, y hay riesgo, sabemos, en un asmático, en un diabético, que hay riesgo, y muchas veces entrenan sin conocimiento de qué hacer en caso de que se presente un evento como una hipoglucemia o como una crisis asmática. Yo hice experiencia con algunos chicos diabéticos de equipos de fútbol y les puedo asegurar que los compañeros conocían más de la patología de ellos que ellos mismos. Y muchas veces sabemos que los adolescentes, por sus características, por ser adolescentes justamente, a veces les es difícil hacerse sistemático en el cumplimiento de los tratamientos de sus patologías, como la diabetes o como el asma bronquial. Entonces vamos a entrar a cada una de las patologías. El asma bronquial sabemos que es una enfermedad obstructiva, reversible e intermitente de las vías respiratorias bajas. Y se clasifica en leve, moderada y grave. La leve es aquella que tiene un episodio asmático periódico cada mes o cada 2 meses, a veces uno por año. El asma moderada es el que tiene un episodio cada 2 semanas, cada 3 semanas, y es la que requiere a veces el tratamiento con corticoides inhalados. El asma leve lo que está aconsejado es nada más que tratar la crisis y no otra cosa. Y el asma grave, por supuesto, el que está permanentemente con espasmo bronquial y por supuesto que no puede, hasta que no solucione su problema, mejore su problema de asma, hacer actividad física por las limitaciones que esto le produce. ¿Cuál es el beneficio del entrenamiento en los asmáticos? Mejora el fitness cardiorrespiratorio, que va más allá de su asma. El ejercicio puede disminuir la severidad de los síntomas, disminuyendo la incidencia de consulta en servicio de emergencia, la frecuencia de los ataques y la cantidad de internaciones y el ausentismo escolar. He podido comprobar que chicos asmáticos, a veces con asmas importantes, al empezar a hacer una actividad física que desarrolla toda su musculatura respiratoria accesoria, a veces no mejora la incidencia de los episodios, pero sí lo toleran mucho mejor. Y a veces sí mejora la incidencia de los episodios. El asma, ¿qué requerimientos tiene? Para una participación deportiva y un rendimiento exitoso es necesario, por supuesto,
un buen manejo de la enfermedad asmática, tener bajo control el asma, para el cual es necesario manejar los controles de pico de flujo, evitar la participación si no está controlada la enfermedad, por eso hablaba del asma grave, que tiene que estar controlado primero para que realicen deportes. Y además el deportista y sus entrenadores deben tener conciencia de cuáles son los estímulos disparadores del ataque de asma, a saber, el tiempo frío y seco, la infección respiratoria alta, las alergias, el estrés emocional, polución ambiental, etc. Entonces, no solamente el deportista y su familia debe saberlo para tomar las precauciones en estos casos, sino también el entrenador, el preparador físico, tiene que saber para aconsejarle a este niño o este adolescente, en caso de que ocurran estas situaciones ambientales o que tenga una infección respiratoria, prever la aparición de la crisis de asma, decirle, seguimos otro día, apartarlo por ese día para prevenir males mayores. Y por supuesto, un buen manejo del asma inducido por ejercicio. Acá se ha discutido mucho. Algunos dicen que el asma inducido por ejercicio no existe, otros dicen que es simplemente un asma mal controlado, que tiene que estar bien controlado, si no, no se produciría. Pero la realidad que yo he podido ver en muchos casos, es que pacientes que vienen a consultarme porque se agitan y vienen pensando en una enfermedad cardiovascular, se agitan cuando hace una actividad física, cardiovascularmente no tiene nada, se los estudia, se le hace electrocardiograma, se le hace ergometría, se le realiza un ecocardiograma, no tiene nada cardiovascular, y cuando estudiamos la parte respiratoria, resulta que tienen una caída del BEF-1, o sea, el volumen expiratorio forzado del primer minuto, y del pico de flujo. Eso para mí es un asma inducido por ejercicio. Y la definición del asma inducido por ejercicio es un aumento transitorio de la resistencia a las vías aéreas que sigue a un ejercicio intenso de más de 6 minutos de duración y que se objetivice entre los 3 y 15 minutos post-esfuerzo. Yo lo he visto en algunos chicos durante la práctica, no en el post-esfuerzo, como una reducción del BEF-1 del flujo expiratorio pico mayor del 15% en relación a las cifras pre-ejercicio. Se observa en el 70 al 90% de los sujetos asmáticos y puede ocurrir en el 10% de los no asmáticos. Y bueno, los síntomas son los síntomas del asma, la disnea, la taquipnea, el dolor precordial. Y acá es importante recordar que dentro de las primeras 5 causas de muerte súbita, la primera causa no cardíaca de muerte súbita es el asma bronquial, por lo cual le tenemos que dar más importancia de la que realmente tiene. ¿Cómo podemos determinar el asma inducido por ejercicio? Esto en el hospital de niños lo hemos hecho muchas veces. Se hace un ejercicio en cinta ergométrica o en cicloergómetro de 6 a 8 minutos, llevando la frecuencia a valores cercanos al 80%, con espirometría pre-ejercicio y post-ejercicio a 5, 10 y 15 minutos. Nosotros lo hemos hecho porque a veces la espirometría en nuestro país o en algunos medios es difícil realizarla. Hay que armar todo un equipo de gente para hacerlo. En el Hospital de Niños, por suerte, de Córdoba no tienen problema. Y usamos también el pico de flujo, y si hay una caída mayor del 15% del BEF-1 del pico de flujo, decimos que la prueba es positiva para asma inducido por ejercicio. ¿Qué deportes recomendamos? Bueno, se sabe que en general se recomendó siempre la natación como la panacea para el asma. Yo creo que el chico con asma puede practicar cualquier deporte teniendo los cuidados correspondientes. Yo recuerdo los trabajos de Odette Baror en la década del 90, que estudió muchísimo el tema de la natación y el asma, y decía que mejoraba realmente por la mayor humedad del aire inspirado a nivel del agua, la postura horizontal que mejora la ventilación, la inmersión en el agua mejora el trabajo muscular, por supuesto, de los músculos respiratorios accesorios y el tren superior, que forman parte de los músculos respiratorios accesorios. Y tiene sus desventajas, que el reflejo de Zambullida es productor de broncoespasmo,
las piletas con cloro, y la mayor dificultad, por lo menos en nuestro medio y en nuestro país, es el acceso por costos en el invierno. O sea, no es accesible a todo el mundo. Entonces, limitar a los chicos con asma a hacer exclusivamente natación me parece un despropósito. Precauciones para el entrenamiento. Sí es cierto que los ejercicios intensos y de corta duración son mejores que los ejercicios prolongados. O sea, si un chico juega al fútbol, juega al básquet, hace tenis, es probable que tenga menos incidencia de crisis de asma que si hace una maratón o si hace un triatlón. Hay que hacer sí una adecuada entrada en calor, porque la entrada en calor, junto con el uso de broncodilatadores de acción corta como el salbutamol 45 minutos antes del esfuerzo, produce un periodo refractario donde es mucho más difícil que se produzca la crisis de asma. Que hay que hacer las dos cosas. El salbutamol, 2 disparos 45, de 1 hora 45 minutos antes, y la entrada en calor. Cosa que los chicos, si están bien asesorados, generalmente lo hacen. Porque es muy común que lleven el aerosol de salbutamol al entrenamiento por la duda que tengan la crisis de asma. Hay que explicarle bien que tienen que hacerlo antes. Y eso tienen que saberlo los entrenadores, porque muchos entrenadores creen que el salbutamol es un corticoide que le puede traer problemas, y hay que explicarle bien de qué se trata, para qué sirve, para que lo entiendan y no minimicen la importancia de su uso. Ver qué tipo de ejercicio es mejor para él y suspender las competencias los días fríos, secos, con mucha polución ambiental. Usar mascarilla, bueno, ahora parece que la tenemos que usar todos, que cubra nariz y boca, para favorecer el calentamiento y humidificación del aire. Y control de pico de flujo, si se puede, si el chico tiene el aparato en su casa, que no es tan difícil que lo tenga, 2 veces por día para establecer su estatus pulmonar óptico, para que no vaya a entrenar con un cuadro de espasmo bronquial en curso. Eso con respecto al asma. Después, si quedan preguntas, podemos contestar. Con respecto a la diabetes, la definición de diabetes es una enfermedad crónica con alteración en el metabolismo de la glucosa, con hiperglucemia, producida ya sea por un déficit de insulina, que sería la diabetes tipo 1, o diabetes juvenil, o diabetes mellitus, o la resistencia celular a la insulina, donde no hay déficit de insulina, pues la célula no lo puede captar a la insulina, que sería la famosa diabetes tipo 2, que es más la diabetes del adulto. La diabetes tipo 1 es la diabetes juvenil, mucho más común en los chicos y adolescentes, y es esa la diabetes a la cual yo me voy a referir hoy. Hay 4 patas en el tratamiento de la diabetes. La educación diabetológica, o sea, explicarle al paciente, explicarle a su familia, y ahí también entran los entrenadores, el equipo, las personas que están con el deportista, de cómo se maneja la dieta, la educación alimentaria, la medicación, y la otra pata es la alimentación adecuada, o sea, balanceada, la medicación, generalmente con insulina, porque el diabético tipo 1 no produce insulina, tiene una lesión de las células beta de los islotes del páncreas, que hace que no produzca insulina, entonces tiene que medicarse, ya sea en forma inyectable o con una bomba. Y la otra pata es la actividad física. O sea, cualquiera de estas 4 patas que falten hace que la diabetes juvenil no se pueda manejar correctamente. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes tipo 1 a largo plazo? Fundamentalmente por lesiones microvasculares que con el tiempo conducen a retinopatía, nefropatía, neuropatía y vasculopatía periférica. Si bien no se ha visto que el ejercicio físico y el deporte mejore la evolución de las lesiones microvasculares, mejora otro montón de parámetros, como lo puede mejorar en cualquier persona, que hacen a la calidad de vida.
¿En qué ayuda? Como dijimos, en la prevención de la enfermedad cardíaca isquémica, la disminución de los niveles de lípidos, la actividad fibrinolítica del plasma, los beneficios psicológicos de mejoría de la autoestima, el bienestar emocional, la confianza social y demás. Este aspecto, porque los primeros son más comunes para la diabetes tipo 2, o sea, la diabetes del adulto, la que no es insulino dependiente. Pero los beneficios psicológicos que produce en el adolescente, que sabe que a pesar de una patología seria como la que él tiene, puede hacer una vida, entre comillas, lo más normal posible, el deporte ayuda muchísimo en ese aspecto. Para la prescripción de carbohidratos sabemos que la idea es realizar ejercicio con un poco de combustible. ¿Qué queremos decir con eso? Que el diabético no maneja las cifras de glucemia que manejan las personas no diabéticas entre 80 y 110 miligramos por 100. El diabético habitualmente está siempre un poquito más arriba, entre 100 y 150, porque de esa forma prevenimos mucho el accidente más grave que se puede producir, porque tenemos que ser conscientes que en el diabético juvenil el problema no se va a producir, no va a ser una acidosis diabética haciendo ejercicios. El problema serio que se puede producir en el diabético juvenil, porque muchas veces no se inyecta la insulina o porque se ponen insulina y no comen o no desayunan, es el shock hipoglucémico que lo puede llevar a la muerte. Entonces, tiene que siempre partir para hacer ejercicio con un poquito de glucosa extra para prevenir este problema que puede ser muy grave. Si la glucosa sanguínea está por debajo de 100, se necesitará una cobertura de 10 a 15 gramos de hidrato de carbono de rápida absorción para un niño de 20 a 25 kilos, que en un adolescente, para un niño y un adolescente de 20 a 25 gramos de fruta, un pedazo de pan, 20 a 30 minutos antes del ejercicio. Si el nivel de glucemia está entre 180 y 250, no le va a necesitar para hacer ejercicios una dosis extra de hidrato. Si se plantea realizar un ejercicio prolongado, lo he visto en diabéticos tipo 2 ya grandes que están muy para prevenir la obesidad, para prevenir el sobrepeso, haciendo esto que está de moda de las caminatas, del cross country, de las carreras a campo traviesa. Siempre tienen que llevar un hidrato de carbono extra y consumirlo cada hora de ejercicio. Y si el nivel de glucemia está por encima de 250-300, que es muy cercano a los valores que pueden producir una cetoacidosis diabética, posponer el ejercicio hasta normalizar la glucemia y recién hacer un deporte o ejercicio físico. Entonces, como cuadro sinóptico, si la glucemia tiene más de 250 con cetonuria, no entrenar, de 120 a 250 iniciar actividad física y menor de 100 ingerir una colación previamente junto con la insulina. Todos los niveles de actividad física, incluyendo la competitiva, la pueden realizar los chicos con diabetes mellitus tipo 1, que no presenten complicaciones y si tienen un buen control glucémico. Para esto juega un rol fundamental el paciente mediante el automonitoreo glucémico, el control de la alimentación y la respuesta al ejercicio. Y acá juega un rol fundamental la familia y los mediadores, como pueden ser los entrenadores, los profesores de educación física, etc. El ejercicio debe ser regular, con esfuerzos progresivos. Esto de submáximo, yo creo que pueden hacer ejercicios máximos, si bien el ejercicio máximo por la producción de catecolaminas puede ser causa de aumento de la glucemia, pero yo creo que el paciente diabético no va a ser un problema por hiperglucemia, sino por hipoglucemia. Sí incluir entrada en calor. Y acá, muy importante, utilizar un calzado adecuado. Sabemos que la vasculitis puede producir lesiones a nivel de los pies, el famoso pie diabético. Entonces, revisar los pies después
de cada actividad, usar medias elásticas que no tengan costuras que puedan producir esas úlceras diabéticas que son bastante difíciles de curar por un problema microvascular, usar un calzado adecuado para cada disciplina deportiva. Tiene que llevar un brazalete identificatorio, tanto el paciente que tiene asma como el paciente diabético, donde se sepa de su enfermedad. A veces se identifica también qué tipo de insulina está usando. Tener siempre líquidos hidratantes a disposición y líquidos que contengan glucosa de absorción rápida. En este sentido, las bebidas deportivas son bastante adecuadas. Los ejercicios de alta resistencia con sobrecarga son aceptables. Yo creo que en general no tienen problema. En mi experiencia pueden trabajar en el gimnasio sin ningún inconveniente. Y sí, hacer control glucémico, como habíamos visto en el cuadro anterior, para prevenir la hipoglucemia. Precauciones: monitorar la glucemia inicial ante el ejercicio, disminuir la dosis de insulina. Se sabe que el ejercicio físico tiene una gran ventaja de disminuir los requerimientos de insulina. En algún momento se pensó que haciendo ejercicio físico se podía evitar el inyectarse insulina. No, la insulina es necesaria, pero sí con el ejercicio físico la cantidad de insulina que el paciente requiere muchas veces es menor que lo que se hace habitualmente cuando no ejercita. Según el control de la glucemia inicial, hacer una colación o disminuir la dosis de insulina. Cada 30 minutos de ejercicio, consumir hidrato de carbono. Inyectar la insulina en una parte donde no afecte el ejercicio, porque eso hace que se aumente la absorción de insulina. Entonces no hacerle en las piernas si va a correr, no hacerle en los brazos si va a hacer ejercicio con los brazos. Realmente se inyecta en el abdomen. El pico de acción de la insulina, sobre todo hablando de las insulinas de acción lenta, no debe coincidir con el ejercicio. Siempre hacerlo acompañado. El diabético nunca tiene que entrenar solo, porque si hace una crisis hipoglucémica se muere. Entonces tiene que estar acompañado y con personas que sepan manejar un shock hipoglucémico, que cuando es leve se soluciona con una ingesta oral de algún alimento o líquido que contenga glucosa, pero no así si pasa a valores más graves donde ya requiere inyecciones endovenosas de suero glucosado. Tanto él como los entrenadores y fundamentalmente los que están con él tienen que conocer los síntomas y los signos de la hipoglucemia. Cuando el paciente se empieza a incoordinar durante la práctica deportiva y empieza con desorientación temporoespacial, es uno de los signos más alarmantes de la hipoglucemia. No ayunar más de 2 horas, tener alimentos, ya lo dijimos durante el ejercicio, y dar recomendaciones en la educación diabética a los profesores de educación física, a los entrenadores. Muchas gracias, creo que he cumplido con el tiempo. Quedo para las preguntas que se puedan hacer posteriormente. Fabio. Bueno, deja de compartir, Raúl. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Este año no nos pudimos ver todo el año, pero bueno, ya nos veremos en la próxima reunión. Ahí deja que te la dejo de compartir, no hay problema. El próximo participante está presente, ¿verdad? ¿Vos querías hacer una pregunta, Elías? Aguanta. Ahí te doy el micrófono. Elías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Raúl, felicitaciones por la exposición. Respecto al punto, creo que has hecho una excelente presentación en cuanto a lo que son las cuestiones prácticas, fundamentalmente el manejo de diabetes y asma. En cuanto a la experiencia, digamos, en niños, porque bueno, en mi caso es manejo de adultos, ¿no es cierto? La reducción de la dosis de insulina siempre la realizamos en el sentido de que no todas las personas realizan la misma actividad durante todos los días de la semana y ese es el gran problema que se tiene cuando se usa insulina.
y el peligro, como bien has destacado vos, en diabético insulino requiriente o dependiente, es casualmente la hipoglucemia más que la hiper. La hiper, digamos, es una cosa más manejable que puede nos da más tiempo, digamos, y no constituye un peligro como el que acaba de destacar. Nosotros en adultos por ahí recomendamos los días de la actividad física, 2/3 de esa dosis global, ¿sí? O sea, la insulina basal más las correcciones que puede hacer la persona, y en ello el automonitoreo es muy importante. No sé si eso se aplica también a nivel de los niños. Me parece que está sin voz, Raúl. No te escuchamos, Raúl. Ahí está. Desmuteate, Raúl. Para que tiene dos, Raúl. Raúl, no te estamos escuchando. Raúl, no te estamos escuchando, tenés muteado el micrófono. Yo eso se lo desmuteé. Tiene que habilitarlo él. Raúl, tenés que desmutearte vos. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. No, decía que sí, los días que se hace, que tiene que practicar una actividad física, se puede disminuir un poco la dosis de insulina, o aumentar la ingesta. Esas son las dos opciones. La ingesta de la colación previa, de la alimentación previa. Eso lo maneja, yo creo, cada uno de los diabéticos de acuerdo a sus respuestas, y lo manejan en el caso de los niños y los adolescentes más los padres, de acuerdo al monitoreo glucémico previo. A veces en los adolescentes es bastante difícil esto, porque a veces no se quieren hacer el control de monitoreo antes de hacer el entrenamiento, pero bueno, no siempre es fácil en los chicos manejarlo como en los adultos. Y una segunda pregunta respecto a asma. Bueno, hay una puja, digamos, que la vemos en los últimos, te diría, 2 o 3 años por el uso de corticoides inhalados. No sé si puja, pero por lo menos se está presentando con demasiada insistencia, de una manera sistemática, a nivel de empresa, digamos, de laboratorio. ¿Qué ventajas, desventajas o virtudes o defectos, digamos, le encontrás al uso, sí o sí, de usar un corticoide inhalado asociado al PAF previo al ejercicio físico de cualquier producto? O sea, no solo usar un broncodilatador, sino que usar sí o sí una sustancia antiinflamatoria, como puede ser el budesonid o alguno de los derivados de corticoides inhalados. Se han hecho estudios con, con el salbutamol solo. Sabemos que yo en lo personal, en mi experiencia con chicos asmáticos, que no es poca, sin ser especialista en asma, como pediatra lo digo, el corticoide inhalado, igual que el Montelukast, lo he usado en el asma moderada, o sea, aquella que es más difícil de controlar. Se han hecho pruebas con corticoide inhalado, inclusive con cromoglicato también inhalado antes de la práctica, pero yo creo que no ha habido diferencia. Yo en lo personal sigo indicando exclusivamente el beta 2 de acción corta 45 minutos antes. Bueno, después si quedan algunas preguntas va a haber una mesa redonda al último. Manuel, ya te presentó Juan Carlos, así que dale para adelante. Gracias, Elías, genio. Nos vemos en la mesa redonda. Muy bien, buenas tardes. Quiero agradecer a la comisión directiva y a Juan Carlos por invitarme a dar esta charla. Vamos a comenzar con el tema de hoy de adaptaciones biológicas del entrenamiento en altitud y cómo surgen los nuevos paradigmas en el entrenamiento en altura. El entrenamiento en altura por mucho tiempo fue subestimado, dada la baja potencia estadística que tenían los
resultado de los trabajos de investigación, hasta que surgió el criterio de encontrar estadísticamente la menor diferencia que valga la pena para que se pueda utilizar el entrenamiento en altura como algo que mejore la performance y el rendimiento. La llave central, la voy anticipando con esta imagen, es el factor inducido por la hipoxia 1-alfa, que tiene esta forma, es un heterodímero. El H1-alfa está prácticamente en todas las células del cuerpo y tiene una regulación fuertemente conservada. Prácticamente es la proteína de menor vida media en el organismo. Se produce y aproximadamente su vida media es de 5 a 10 minutos. Mientras haya presencia de oxígeno, es constantemente hidroxilada y destruida por el ubiquitin proteasoma. Cuando entramos en déficit de oxígeno, el factor inducido por la hipoxia va a actuar a nivel nuclear, estimulando la producción de ARN mensajero y modificando la expresión de algunas proteínas que van a contribuir al metabolismo en hipoxia, ya sea aumentando las enzimas glucolíticas o la utilización del oxígeno. Entonces, sabemos ahora que la respuesta molecular a la hipoxia está mediada por este factor, el HIF1-alfa, acá me faltó en el título, que ustedes saben que Greg Semeza recibió el premio Nobel de Medicina, en realidad por fisiología, dada su descubrimiento de este factor con respecto a los tumores. Yo solamente lo veo en el tema del entrenamiento en altura. ¿Y qué genes afecta? ¿Qué genes puede afectar? Uno afecta la producción de eritropoyetina, transferrina, enzimas glucolíticas, aumenta la fosfofructoquinasa, exoquinasa, la lactato deshidrogenasa, los transportadores de glucosa 1 y 4, los transportadores del monocarboxilato 1 y 4, mejora la capacidad buffer, estimula la producción de la óxido nítrico sintetasa, la tiroxina hidroxilasa, el factor de crecimiento endotelial y el incremento de la PGC1-alfa, que luego vamos a ver. ¿Cuál es el antiguo paradigma? El antiguo paradigma está ubicado en la producción de los glóbulos rojos. Esto es todo lo que se manejaba hasta por ahí de los 90. Acá vemos, este es un estudio clásico de la respuesta eritropoyética a distintas altitudes, a 1700, 2085, 2400, 2800 metros, y se muestra una relación dosis-respuesta según la altitud con los incrementos de eritropoyetina en 24 horas. Lo cual, según la altitud y según los tiempos de permanencia, va a producir lo que ya sabíamos, lo que ya se conocía, que es el aumento de la masa de glóbulos rojos. En permanencias, acá pueden ver de 1 semana, 3 semanas, 4 semanas, y acá una baja dosis de eritropoyetina, miren la diferencia que hace en cuanto al aumento de la masa globular, superando el 8%.
En este paradigma también se hablaba de los respondedores y no respondedores. Cuando hablábamos de entrenar a alguien en altura, había que hacer una especie de ensayo, porque acá no tenemos cámaras de hipoxia, cámaras barométricas para hacer hipoxia, y tenía que ir a entrenar a la altura, hacíamos las mediciones, se hacían los laboratorios y veíamos si había respuesta, sobre todo respuesta a nivel de glóbulos rojos, reticulocitos, y veíamos si podían mejorar. Estos estudios muestran ya de que se consideraban un grupo de deportistas que no respondían a la hipoxia. Nosotros en el andinismo lo vimos, gente que nunca pudo aclimatar o pasar los 4.500 metros de altitud, y tampoco respondían a las mejoras en el entrenamiento con hipoxia, y tampoco había mejoras en el VO2, mientras que los respondedores sí tenían mejorías en el VO2. Esto hasta acá solo se estudiaba o se consideraba si existían estas mejoras nada más. ¿En qué consiste el cambio de paradigma hoy en día? El cambio de paradigma surge a raíz de la aplicación de métodos de administración de la hipoxia asociados a métodos de entrenamiento para los deportes de equipo, y también diría acá también los deportes de raqueta, ¿no? O sea, los deportes de prestaciones intermitentes. Hay varios modelos contemporáneos de exposición a la altitud. Ya les voy a mostrar un cuadro que muestra un poco más amplio esto y algunas fotos. Sigue existiendo el modelo de exposición continua en la altura, y siempre se refieren a altura terrestre moderada. Acá estamos hablando de altitudes de entrenamiento, es decir, aproximadamente una media de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Entre 1.800 y 2.500 estarían, digamos, como altitudes óptimas, y no quita que también hay centros a 3.000 metros, o se compite a la altura de La Paz, a 3.500, 3.600 metros de altura. Otro modelo de exposición hipóxica es la hipoxia intermitente, que se puede hacer con hipoxia normovárica, haciendo con diferentes dispositivos hipoxia en un determinado, ya sea en entrenamiento o en reposo durante el día, con distintos dispositivos. Luego surgió este modelo de vivir alto y entrenar bajo. Este fue el modelo de Levin y Strike-Gundersen. Live High, Train Low. Yo les puse las siglas en inglés porque es más fácil para después ir identificando todos estos métodos. Esto consiste en dormir en altitudes de 2.500, 3.000 metros y bajar a entrenar a los 1.200 metros, por ejemplo, ¿no? Donde haya menores efectos sobre el rendimiento deportivo. Se entrena, están un par de horas entrenando en baja altitud y vuelven para permanecer el resto del día en la altitud. Vivir alto y entrenar bajo vía dilución de nitrógeno. Esto genera otro tipo de hipoxia, que es la hipoxia normovárica, que es lo que se está utilizando mucho hoy en día en centros, como voy a mostrar algunas fotos por ahí, para generar hipoxia, pero sin la característica de la hipobaria. Más bien se hace por, como están descritas acá, por filtración de oxígeno, o al revés, viviendo a la altura, se coloca oxígeno suplementario y se entrena en cinta. Vivir bajo y entrenar
alto. Este es otro modelo que también se hace con exposición normovárica. Quiero checar acá. Con exposición normovárica. Y otra forma es hacer entrenamientos intermitentes con hipoxia o repetir sprint bajo hipoxia. Acá lo tenemos graficados a los distintos modelos y están señalados, están pintados con este verde, por lo menos verde celestito para mí, los distintos modelos. Lo que nosotros más hemos utilizado acá es vivir y entrenar en altura, acá alturas de 2.000, 2.300 metros de altura, y que hoy se combina vivir a 2.000, 2.300 metros de altura, 2.500 metros de altura, y combinar entrenamientos en hipoxia con entrenamientos a baja altura. O sea, intercalar normoxia con hipoxia. Pero el descanso, digamos, la mayor parte del día transcurre en altitud. Este es el otro modelo de vivir alto, live high, train low, con hipoxia hipovárica o con hipoxia normovárica mediante las distintas combinaciones que se pueden hacer con oxígeno suplementario, con dilución de nitrógeno o filtración de oxígeno. Este es el modelo que hoy está dando buenos resultados, ya lo vemos en las revisiones. Vivir alto, entrenar bajo y alto se combinan entrenamientos con hipoxia y a baja altitud. Con los dos tipos, o sea, con hipoxia y sin hipoxia, digamos, porque se pueden utilizar tanto la hipoxia hipovárica como la hipoxia normovárica. Esto nos lleva a los entrenamientos en hipoxia intermitente o a repetir sprint en hipoxia. Acá hay muchas formas de manejar la hipoxia, inclusive el entrenamiento de fuerza en hipoxia, que no incluí ningún trabajo para esta charla. Bien, acá tenemos las cámaras hipováricas. Hay distintos tipos de cámaras hipováricas donde realizan en general estudios más que entrenamientos. Acá hay habitaciones con filtración de oxígeno, o trabajo con dilución de nitrógeno. Esta plataforma, acá el deportista está sujeto a una soga, tiene celdas de carga para medir la eficiencia mecánica corriendo, respirando. Acá pueden ver la mascarilla, respirando un aire con una fracción de oxígeno reducida, generalmente mediante dilución de nitrógeno. Entonces se pueden estudiar a distintas fracciones de oxígeno los efectos biomecánicos en la carrera. Y esta es una foto propia de un equipo que entrena a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá estamos en hipoxia hipovárica permanente. Bien. Parte de los cambios de paradigma hoy tienen que ver con mecanismos no hematológicos que pueden mejorar la performance a nivel del mar. Uno de estos efectos que ya estaban en otros trabajos de investigación, inclusive a gran altura, era una mejora en la economía de esfuerzo, mejoras en la eficiencia mitocondrial,
mejoras en la capacidad buffer muscular. Este es un trabajo de Mizuno de 1990, ya habían demostrado mejoras en corredores a través de la mejora de la capacidad buffer medida en el tríceps sural, en los gastrocnemios particularmente, mejora la respuesta ventilatoria a la hipoxia, los sensores y la respuesta a la altura hacen que la respuesta ventilatoria mejore, se haga más sensible y responda mejor. De hecho, un test para ir a la altura suele ser un test de sensibilidad a la hipoxia, a la disminución de la presión de oxígeno, es decir, cuánto litro mejora mi ventilación cada vez que disminuyo la cantidad de oxígeno en el aire. Mejoras en el transporte de glucosa, ya vimos que se incrementan los transportadores de glucosa, los GLUT1 y los GLUT4, mejoras en la glucólisis, mejora la fosfofructoquinasa, mejora la hexoquinasa, y mejoras neuromusculares, que esto es como lo más discutible, digamos, pero se está estudiando acá. Acá les presento una revisión. Lo tomé a este trabajo como de 2017, como es un metaanálisis que estudia las mejoras que había en la respuesta a la hipoxia en los deportes de carácter intermitente, estudiando tomando los trabajos que hacían pruebas con yo-yo test. Toma tanto el 1 como el 2, y hicieron una revisión y los resultados muestran que una mejora en la carrera intermitente de alta intensidad luego de intervenciones con hipoxia, independientemente del método de entrenamiento en altitud, y habían tomado esto de vivir alto y entrenar bajo, porque lo que más se estaba viendo era vivir alto, entrenar bajo y alto, y que además los efectos del entrenamiento persistían más aproximadamente un mes, más de 3 semanas. Acá se pueden ver, acá hay digamos, ya el resultado cualitativo acerca de si se podía predecir un mejor rendimiento en la altitud en base a los entrenamientos en hipoxia, y con distintos métodos encontraron alta probabilidad de que sean beneficiosos. Esto también quiere decir que se sigue estudiando el tema. Otro trabajo que en forma directa va a evaluar las adaptaciones musculares. Acá vemos las adaptaciones en la capacidad oxidativa, en el tamaño de la fibra muscular y en la capacidad de aporte de oxígeno después de sprint repetido en hipoxia, combinados con una exposición crónica a la hipoxia. Para este trabajo de Van der Zwart y Brogerie, que está en muchísimos trabajos actuales de esfuerzos intermitentes en la altura. En este trabajo se tomaron 18 jugadores de hockey de élite que vivían a baja altitud. Eran excluidos todos los que en los últimos 6 meses hayan permanecido más de 48 horas a 2.000 metros de altura, quedaban excluidos. Lograron reclutar 18 jugadores de Bélgica, España y Alemania, y que jugaban en primera división y competían internacionalmente. Este estudio fue diseñado a doble ciego, solamente el investigador principal sabía quiénes estaban recibiendo hipoxia
y quienes no estaban recibiendo hipoxia, es decir, realizaban el entrenamiento que ya les describo bajo condiciones de normoxia. O sea, algo interesante de ver y muy difícil de realizar en alturas terrestres, ¿no? Entonces, hoy está cambiando la mirada sobre los entrenamientos en hipoxia gracias a todos los implementos tecnológicos que hay para generar hipoxia. Después podemos charlar sobre algunos de ellos que acá yo no tuve la oportunidad de trabajar. Bien, en este trabajo duró 14 días, y durante esos 14 días se realizaban series de sprint, 4 series de sprint de 5 segundos con 25 segundos de pausa y macropausas de 5 minutos, con entrada en calor, y además hacían el entrenamiento habitual de hockey. Los resultados que obtuvieron, podemos ir viendo acá, la succinato deshidrogenasa se incrementó, acá vemos fibra tipo 1, se incrementó en las dos modalidades, en vivir alto y entrenar bajo. Vivir alto, entrenar bajo y alto produjo también mejoras significativas en la succinato deshidrogenasa. Y algo interesante que destacan en el trabajo es el aumento de la succinato deshidrogenasa en la fibra de tipo 2. Aumentos significativos. También se vio acá, esto no está muy claro en el trabajo, pero alguna diferencia en la disminución, una disminución significativa en el área cross-seccional de las fibras. Perdón, acá no les aclaré que lo negro es el preexposición a la hipoxia, lo gris es el post 1, o sea, 2 o 3 días después de la hipoxia, y el post 2 es a las 3 semanas. Y en el post 1, inmediatamente después, había disminuido el área cross-seccional de las fibras. Y lo que se vio en las fibras de tipo 2 es que primero disminuyen en el post 1 y luego se incrementa el tamaño de la fibra a las 3 semanas, en el post 2, como señala acá el recuadro. Acá se ve muy clara también la diferencia en la concentración de mioglobina, tanto vivir alto y entrenar bajo en la fibra de tipo 1, pero no se ve en este efecto en la otra modalidad de hipoxia, que vivir alto, entrenar bajo y alto, pero sí se ve esto, el aumento de la concentración de mioglobina en la fibra de tipo 2. Sobre todo está claro en la modalidad de vivir alto y entrenar bajo, pero también se dio en vivir alto, entrenar bajo y alto. En esta curva estamos viendo acá los cambios en el aporte de oxígeno por fibra, que en realidad lo que se vio, para hacerlo más corto a esto, es que mejoró la capacidad de entrega de aporte de oxígeno. Como conclusión, en este trabajo se muestra un aumento aproximadamente de 37% y 32% después de 14 días de vivir alto y entrenar bajo, combinando 6 sesiones de sprint repetidos en hipoxia. Estas 6 sesiones fueron en los 14 días.
Otra cuestión que se planteaba acerca de las dudas de los efectos beneficiosos de la altura es que disminuye la sodio-potasio ATPase, la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Lo que se vio, esto para ir acortando el tiempo, lo que se vio es que una disminución temprana de la sodio-potasio ATPasa se puede revertir mediante la interposición de breves periodos de trabajos en normoxia. Eso es un factor importante por el tema de lo que se planteaba de bajar la excitabilidad de las membranas por la disminución de la sodio-potasio ATPasa y que se solucionó con esto de interponer entrenamientos con normoxia y volvía a mejorar la capacidad de la sodio-potasio ATPasa. Bien, este es otro trabajo de Frank Brochery y Gregory Millet. Acá directamente en este trabajo encontraron aumentos del factor inducible por la hipoxia. Obviamente en los trabajos, bajo hipoxia, un aumento del factor de crecimiento endotelial, de la mioglobina, y el factor de transcripción de la PGC1-alfa, con lo cual están mejorando la densidad mitocondrial. También el factor del ARN mensajero mitocondrial, la proteína de la expresión de la proteína, la citratosintetasa, que se incrementa más que nada, o por sobre todo, viviendo alto, entrenando bajo y alto. Es decir, en combinaciones de entrenamientos de sprint con normoxia y con hipoxia. Bien, acá este gráfico simplemente para mostrarle que durante un periodo de entrenamiento en altura, llegando con una muy buena capacidad aeróbica, hay una pérdida inicial que luego se va recuperando con el transcurso del tiempo y la aclimatación. Acá hay que hablar de aclimatación. En los procesos crónicos, estas son las respuestas. La respuesta va generando un proceso de adaptaciones que luego del proceso de aclimatación se produce una pérdida de rendimiento y luego esta recuperación del rendimiento que dura aproximadamente un mes. Acá tenemos otra diapositiva que tiene que ver con, lo puse a propósito por los efectos fisiológicos que ocurren al llegar a 3.500 metros de altura en forma aguda, donde se puede ver, por ejemplo, acá vemos la caída del VO2 es aguda hasta un 25% que se va recuperando en 5 o 10 días y se estabiliza. La pérdida aguda de volumen plasmático y también la aparición de los síntomas de mal de altura que se dan, pueden tener un periodo de ventana, un periodo blanco que puede llegar hasta 96 horas, está descrito en la literatura, o puede manifestarse en minutos. Eso, muchos equipos que subían a competir acá en la altura trataban de llegar en el mismo momento del partido tratando de evitar este efecto. Pero hoy se considera que no es tan efectivo y que en realidad es mejor llegar con más tiempo por una serie de ajustes fisiológicos que le vamos permitiendo al organismo. El cambio de pH también es rápido porque se produce la alcalosis respiratoria propia de la altitud, aumenta la respuesta ventilatoria y hay una
también acá una leve caída en la performance de los sprints. Recomendaciones generales para llegar a la altura. Primero, aptitud médica y condición física. Hay algunas condiciones médicas que contraindican la altura, como el hipotiroidismo, epilepsia, anemia de células falciformes. Llegar con buena condición física en la altura, hay que tomarla a la altura o a la hipoxia como un estímulo global por sobre de todos los estímulos de entrenamiento que haya vivido el deportista. Hay que tener en cuenta también la percepción. Hoy creo que está mejorando la percepción, se está ganando más confianza al afrontar el estímulo hipóxico en los deportistas. Y creo que es muy positivo el hecho de que se está compitiendo de igual a igual, o por lo menos en mejores condiciones fisiológicas y mentales en la altitud. Evaluar la experiencia previa en altura. Hasta ahora no tenemos un test certero para definir quién puede andar mejor en la altura. Entonces, lo más certero es evaluar a quién haya competido antes en la altura. En Argentina tenemos muchos sitios con altitud como para hacer algunas pruebas, pero normalmente no se utilizan. Determinar la altura para entrenar o competir, periodizar los estímulos hipóxicos, realizar esto si es que se hacen algunas de las metodologías de exposición intermitente, continua, si se hacen sprint en hipoxia o se van a hacer alternando sprint en hipoxia con entrenamiento en normoxia. Realizar ajuste de la carga de entrenamiento para la altura, reducir los volúmenes y la intensidad, especialmente en los primeros 2 o 3 días. No hablé casi nada de lo que es respuesta aguda a la altura. Esto pretendía mostrar muy rápidamente los efectos adaptativos, y que hay una gran cantidad de trabajos que hoy están mostrando efectos adaptativos, tanto a nivel molecular como en el rendimiento también. Controlar el estado de hidratación y la ingesta de hidrato de carbono. La hidratación en la altura es un tema que se exacerba igual que en el calor por la pérdida ventilatoria, por la perspiración y por a veces se combina la altura con calor. A 2000 metros de altitud no tenemos tan bajas temperaturas como la que puede haber arriba de los 3000 metros. La ingesta de hidrato de carbono, el cociente respiratorio se torna a 1, entonces es muy importante la ingesta de hidrato de carbono desde la llegada a la altitud. Sobre los 2500 metros, controlar los síntomas de mal de altura. Esto generalmente a los 2000 metros, 2500 metros puede haber algunas molestias, pero no se dan problemas de enfermedad aguda de montaña. Por arriba de los 2500 es posible. Si van a 3000 o a los 3500 metros de La Paz, sí son altitudes que suelen dar claros síntomas de mal de altura, como cefalea, mareos, fatiga, disnea, que son factores a tener en cuenta y controlar. Hay que tener en cuenta esto, que lo pasé muy rápido, que después de bajar... Manu, estamos en hora ya, no sé si te queda Bien. mucho. No, ya me vengo apurando porque ya lo vi. 2 o 5 días posteriores al arribo de la altitud, hay que disminuir la intensidad y la duración del entrenamiento. Se pueden utilizar algunos métodos con hipoxia normovárica acá a nivel del mar, utilizando cualquiera de los métodos
de hipoxia intermitente, o sea, entrenamiento en hipoxia intermitente acá a nivel del mar, o haciendo exposición intermitente, durmiendo en tiendas de hipoxia. Eso también se puede hacer en esta modalidad, o en esta combinando todos estos métodos. Bien, cada adaptación es una integración y con el estímulo de hipoxia se modifican múltiples sistemas en el organismo que recién estamos conociendo. Así que, bueno, espero que les sirva, que hayan tenido una mirada sobre el entrenamiento en altura, y para cualquier consulta estoy a disposición. Perfecto, Manu, perfecto. Muchísimas gracias. Sergio, ya te desmuteé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio Mauro, hola, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escucha bien buenas ahí? tardes. Sí, querido. Bueno, mientras compartimos pantallas, me gustaría agradecerle la convocatoria, Federación, un gusto enorme estar acá, a Juan Carlos, a quien lo considero un maestro con todo lo que esa palabra implica, ¿no? Y bueno, aquí estamos para, a ver, en cuanto podamos compartir, ahí estamos. A las 19, ¿puede ser? ¿Estamos bien? ¿Tenés 20, 21, 25? Y bueno, le meto todo lo que puedo. Si no llega, vale. Es la última, está cerrando el Congreso. Ah, la miércoles, se van a ir todos, che. No, Bueno, no, tenemos la despedida después. No. Dale nomás, metele para adelante. Gracias, bueno, Sergio. Gracias, de verdad. bueno, los aspectos biológicos del control de carga de trabajo en el fútbol, eso es lo que me han consignado para exponer. Y vamos a empezar a analizar algunas cuestiones generales, por ejemplo, lo que consideramos al fútbol como un deporte de conjunto, que desde lo metabólico lo